Ya. Esta parte de la Porque, personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. Esto es lo que leyó ese día en la clase. ¿Ya? Y aquí de aquí para abajo se fue. Entonces vamos a ir más o menos como lo hizo él ese día en la clase. Dice, la personalidad jurídica de la sociedad mercantil implica una importante consideración por las facultades que observan mediante la identificación de la forma de adquirirse, sus, sus atributos, la forma en que se pierde y las actuaciones que pueden desarrollarse al desarrollarse por contemplarse la misma. ¿Ya? Entonces no habla de que las sociedades o las personalidades jurídicas en general, lógico que tienen como formas o requisitos para constituirse, ciertos atributos, ¿no? También estos se pierden, ¿no? Entonces está como adentrando el tema. Dentro de los indicados atributos se inserta con mayor relevancia el patrimonio, por medio del cual se separan bienes propios de los asociados y los de los entes societarios. El patrimonio como un atributo de la personalidad que ya lo sí, habíamos dicho. correcto, sí entiendo. Dice, no deben olvidarse además de los atributos adicionales de la personalidad jurídica desarrollados por la doctrina, dentro de los cuales se encuentran el nombre, también el domicilio, la capacidad, la nacionalidad y su estado. Esta es la materia que nos han pasado hace rato, a cada rato, pero esto es lo que pasó en la última clase porque cuando nosotros volvimos, la última clase que yo no estuve, habló nomás, ese día que estuvo de cumpleaños la Javi. Ya, El 6 de junio, ¿te acordáis tú? sí, Ahí habló nomás, no pasó sí, materia. no pasó materia, nada. Ya. Entonces, es básicamente la personalidad jurídica, ¿no? Ahí están los atributos de la personalidad, ¿ya? En la causal de disolución y liquidez. En nuestro ordenamiento jurídico, si se tiene en cuenta el tipo de sociedad que se pretende constituir, la personalidad jurídica se adquiere de dos formas, ¿ya? Uno, la elaboración debida de la escritura pública para las sociedades regladas dentro del decreto 410 de 1971 o mediante la inscripción del documento escrito o privado que da vida a la sociedad. Ahí están los dos requisitos esenciales para constituir una sociedad. Bueno, yo he aprendido más de esta weá en tributario que con el profe, pues, weón. ¿Por qué? Sí, es verdad, pues, weón. Es que este profe no... O sea, lo Solo que la pasa es verdad, que igual esto está siendo grabado, pero el profesor eh, como que le falta un poquito más de apoyo visual ahí. Porque uno pierde la línea, pues, él no sabe compartir la pantalla, entonces yo creo que va un tema ahí de enseñarle. Quizá un día hay que parar la clase y enseñarle. Como yo, por claro, ejemplo, le enseñé al de tributario pues, ese día. Y es que el de tributario claro. no sabía y yo le dije, ya comparta la pantalla y así no va a tener que estar cambiando de código ni cosas así. Bueno, eh, sigue tú, pues, sigue de este punto para adelante. Ya, la personalidad jurídica observa su nacimiento desde diversas teorías, las cuales, a grosso modo, puede resumirse primero la teoría de la ficción, que acoge nuestra normativa a la luz de lo preceptuado en el artículo 633 del Código Civil, y a lo cual no es otra cosa que dar un cuerpo a una ficción legal establecida por el legislador. ¿Y qué dice el 633? Tenía aquí el código yo en la mano, aquí lo tengo, porque es importante analizar el 633, pues si vamos a saber el tiro de qué estamos hablando, ¿no? Es que esto es pura teoría de la personalidad. Sí, claro, pero es que el 633, de cierto modo, no me suena, bueno, puede ser hablar de la ficción. Aquí
633. Claro, yo. Espérate, ahí sí. Claro, 633. 33. Igual acá, por ejemplo, cuando tú pones acá, tú pones acá en el buscador, bueno, acá en el Código Civil aparece al tiro cuando tú ponías el número. Pero, por ejemplo, hay otros códigos que esta parte de acá no aparece como aparece como artículo. Entonces, de repente tú le agregáis acá artículo, por ejemplo, y te lleva al tiro al artículo, ¿cachai? Porque hay veces que tú pones 633 a secas y te empieza a dar cualquier Las referencia. opciones. Sí. Puede ser, de repente sale acá, aquí el número de ley, después allá, después acá, te da el artículo exacto. ¿Cachai? Ese es un tips también para de repente cuando trabajís con estos códigos. Ya. Ya, el 633, ¿qué dice? No era el 633, no era el 633, parece. Ah, sí, dale, ahí sí, dale. Dale. Subsanada la especie, se mirará como irrevocablemente perdida para el dueño. No tiene nada que ver, weón. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí Nada nos que ver. estamos dando cuenta que, de hecho, el 630, al parecer, esto de acá, ¿de qué habla? A ver, Esto de bienes, po. esto te viene, ¿o no? Sí. Ya, pero a ver, relacionémoslo. Dice la teoría de la ficción, que acoge la normatividad a la luz del preceptuado en el artículo 633 del Código Civil, el cual no es otra cosa que dar cuerpo a una ficción legal establecida por el legislador. Yo creo que ahí evidentemente hay un error, no sé qué artículo estará hablando. A ver, yo creo que si ponemos el 533. También es bienes. Exacto. No sé qué hacer. Nos Espérame. quedamos sin ese artículo, sin ese dato. Espérame un segundito, un cachito. Estoy indagando acá. Ficción legal, Código Civil. Código Civil. Es que hay que ir por donde, el tema es que hay que ir donde está la definición de personalidad jurídica, ¿te acordáis? Puede Acá ser el estamos, 500, aquí lo tengo, el 545. 545. Claro, ahí está, pues, el 545, porque aquí dice, se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Cachai? Con esto está vinculado, yo creo, más que nada, ¿ya? Porque aquí Sí, aclara, dice ficticia, y esa es la teoría de la ficción. sí. De la ficción legal, por el cual, digamos, se entiende que tiene los atributos de la personalidad. La segunda teoría es la de la realidad. Sigue tú. A ver. Ya. La cual consiste en dar existencia formal a una figura que habita dentro de la sociedad de manera material. Debe además indicarse que la Corte Constitucional colombiana reconoce en múltiples sentencias la existencia de personalidad jurídica y el alcance de esta es una weá de Colombia, por eso el 633 no nos calzaba, po, weón. Tenéis razón, pues el profesor, ¿sabes que estos trabajos que nos manda son, yo creo que evidentemente son cosas que a él se le ocurrieron nomás, o quizás no tenía la cuestión y lo sacó por ahí, ¿no? Claro, tiene que ser de Colombia. Tenéis todo el resto. Dice, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, Latinoamericana, Colombia. Claro, es de Colombia. ¿Cuándo le íbamos a Eh, encontrar? Bueno, pero supimos sacarla rápido, como somos ya alumnos de cuarto año y acá estamos sí, ya claro. en... Sí, Bueno, sigue nomás. ya. La teoría la cual consiste en dar la existencia formal, ya, Mira, la Corte Constitucional. yo tengo no sé si tú te acordáis cuando estábamos con el profe Manuel, que él pasó la teoría de las personas, de la ley de las Sí, personas. Ya, pues él dejó un libro, ¿no? ¿Te acordáis cuál era? Yo ese libro lo tengo. Yo lo tengo acá. calmado, sí, sí. Yo también lo tengo acá, po. Ya, bacán. Es de Hernán Correa Talchiani. Ya. Mira, lo voy a buscar mientras y te lo voy a mostrar, pues. Voy a poner pausa, Estoy, espérate. estoy abriendo. Y no sé si yo lo había leído y no sé si lo recuerdo bien, pero la teoría de la ficción legal
es propiciada por los estudiosos franceses, Savigny, todos estos locos que fueron precursores digamos, del código napoleónico, ¿cachai? Los pensadores, los juristas de esa época, ¿cachai? Que pensaban básicamente que la personalidad jurídica no existía, ¿no? Es solamente una ficción legal y que solamente existía en virtud de la ley, ¿cachai? En cambio, la teoría de la realidad es distinta, porque la teoría de la realidad te dice que la existencia es formal solamente por la unión de las personas, donde lo que prima es la intención de asociarse, nada más que eso. Por eso nacen, no por Claro. ley. ¿Cachai? Yo me acuerdo que esas eran las dos teorías que hablaba ese libro, pero la ficción legal es la teoría que adopta el Código Civil porque el Código Napoleónico, y es por eso, porque el Código francés, tú cachai, que es como casi copia de la. Nosotros somos. Aquí encontré las doctrinas, Franco, Léela, ¿cómo se llaman? en un ensayo de la Universidad de Chile. Léela, dale. O sea, Mira, ándate al callo, pero ahí trata de buscar la información precisa. no, pues si aquí está el callo. Ya. Mira, teoría de la ficción. Así, para quienes postulan esta doctrina, la única y verdadera personalidad jurídica es aquella que el derecho reconoce en las personas físicas. La personalidad es propia de la naturaleza humana. Si se reconoce personalidad jurídica a entes abstractos o grupos de personas, es porque es útil para la prosecución de un determinado fin. Pero su personalidad es artificial, es una ficción, dice esa Claro. doctrina. ¿Ya? Lo otro, dice, esta teoría de la ficción va a ser desarrollada durante el siglo XVI, o sea, perdón, durante el siglo XIX por von Savigny, quien, ahí tenías razón tú, quien la incorpora a la ciencia jurídica moderna. Eh, Bon parte del supuesto individualista de que el derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad, y desde este punto de vista solo el hombre puede ser sujeto de derecho por cuanto es el único ente dotado de razón y voluntad. ¿Listo? Después Sí, pues sí. dice, de la teoría de la ficción se derivan las consecuencias. El nacimiento y la extinción de la persona jurídica dependen de la voluntad y autorización de la autoridad pública. Claro. Las personas jurídicas carecen de voluntad y de razón, por lo tanto, de la posibilidad de actuar por sí mismas. Por eso Y actúan después viene, representadas. claro, siempre Pero la teoría de la realidad la tení. la teoría realista. Aquí está. A diferencia de la teoría anterior, las doctrinas realistas extienden el concepto natural de los sujetos de derecho. El hombre no es el único sujeto de derecho. La realidad social evidencia que existen intereses colectivos, fines colectivos que sobrepasan los intereses o fines individuales de los miembros del grupo. Así, parece como necesario dotar de estas realidades a un marco jurídico que les permita expresar su voluntad colectiva. Esta organización es precisamente la personalidad moral. De la misma manera como se atribuye personalidad jurídica al hombre, se reconoce personalidad jurídica a un grupo de estas animado por una voluntad colectiva. Esta voluntad, intereses colectivos son propios de este ente real, y a diferencia de la voluntad e intereses de personas físicas que lo constituyen. Las asociaciones existen con independencia de la intervención del Estado y tienen personalidad porque encarnan la única voluntad, es voluntad de querer u obrar que vierte el exterior mediante órganos que expresan la voluntad de la persona colectiva. Esta teoría fue construida fundamentalmente para las corporaciones que tienen una antigua tradición de derecho germánico. La doctrina ha soportado fuerte crítica, ante todo ha intentado mostrar que la teoría de la realidad no explica la naturaleza de las personas jurídicas de intensidad asociativa, más débil que las corporaciones públicas, como las modernas sociedades comerciales. Por otra parte, la doctrina cae en el error frecuente del romanticismo del siglo pasado de atribuir conciencia ética e incluso psíquica a las asociaciones. Por último, la realidad de una asociación no se sigue necesariamente su pleno reconocimiento por el derecho. Ya.
Dice, Entonces, esto es ah, importante, dice, las personas jurídicas surgen espontáneas o voluntariamente con independencia de la autoridad estatal. Y por otro lado, dice que la persona jurídica está dotada de voluntad propia, la que se expresa por medio de sus órganos que expresan directamente la voluntad de la persona jurídica. No son meros representantes, sino expresiones de voluntad colectiva. claro. Ya, entonces la teoría de la realidad atiende a la voluntad colectiva de los miembros que componen esta organización o asociación que tiene personalidad jurídica propia y por ende esta teoría lo que viene a expresar es la realidad, es decir, existe, no está determinada por una autoridad pública. Claro, o sea, finalmente estas son como las explicaciones de por qué una persona jurídica existe, ¿no? La primera es básicamente porque las personas tienen derecho a asociarse, ¿no? Mediante esa asociación que le reconoce el derecho constitucional, ¿no? Como libertad de asociación, pero también a través de una norma, digamos, de rango legal, dota de existencia por ciertos actos que están establecidos en la ley, ¿no? Que ya habíamos visto los dos principales. El primero era el acto constitutio o el acto de constitución, que sería Sí, la escritura pública, donde se expresa la voluntad, los estatutos y todo lo demás. Y la otra es la inscripción. ¿Cachai? Pero en la teoría de la realidad no, pues la teoría de la realidad es el reconocimiento de una voluntad colectiva, como he dicho. sí. Oye, también existe otra doctrina, Sí, hay yo otra no, más. la doctrina de del patrimonio o de Sí, afectación. léela. Yo la leo, está interesante esta. Dice, la teoría de los patrimonios, sí, de los patrimonios sin sujeto o de los patrimonios de afectación, niega la personalidad jurídica si se considera que la persona jurídica es una ficción o abstracción creada por el legislador, esto es, un artificio para cubrir la falta de sujeto. Habría que desembocar en la negación de la persona jurídica. La esencia del patrimonio, según esta doctrina, consiste en tener o pertenecer de modo que existiría una relación jurídica indivisible entre personas y cosas, pero esta relación jurídica puede existir también entre fines y bienes, subrogándose a la persona un fin. Así la persona jurídica sería en realidad el patrimonio destinado a un fin. Yo estoy de acuerdo con eso. Se sostiene que existiendo dos categorías de patrimonio, de afectación, que quiere decir independientes y dependientes, los primeros son conjuntos de bienes destinados a un fin y sin sujeto, como es el caso de las fundaciones. Los segundos son patrimonios separados del patrimonio genérico de una persona, destinados a un fin especial y con propia autonomía. Si bien, si bien tienen por sujeto a una persona, patrimonio reservado de la mujer casada, por ejemplo, cualquiera sean las críticas que pueda formularse a esta teoría, tiene gran mérito de haber establecido la relación a un fin que tienen ciertos patrimonios separados. Así ha logrado explicar uno de los principales fines a que tiende la personalidad jurídica, cuál es limitar la responsabilidad. Las obligaciones o deudas contraídas por la persona jurídica son responsabilidad exclusiva de ese patrimonio y no podrán hacerse efectivas de los patrimonios de los asociados. Es lo que establece hoy día la doctrina chilena en realidad con respecto a la modificación a las leyes, sobre todo en tributario, respecto a la EIRL y todo ese tipo de modificaciones a las asociaciones anónimas y de responsabilidad limitada. Ese fue Cagüín Que, mío, por si acaso. es que aquí igual, finalmente yendo a la base, te explican nomás pues, cómo es que una personalidad jurídica existe, ya a través de la ficción, a través de la realidad o a través de la afectación patrimonial, como decís tú, que finalmente igual se entiende como un derecho inseparable de la persona, ¿no? Bueno, Entonces, aquí esta teoría perdona, dale, aquí dale, lo no. que esta teoría trata precisamente es poner un límite a la responsabilidad que tiene la persona natural respecto a la persona jurídica en Claro, cuanto a su patrimonio. Eso es claro, más o menos en el fondo lo que establece a grosso modo lo que leí esta teoría. ¿Ya? claro. Existe lo que se llama
o lo que podríamos denominar separación de patrimonio entre Claro, una persona natural y una persona jurídica. claro. Ya, Oye, esa fue entonces, cosecha mía, buena. Es que he escuchado tanto esta weá, Franco, que al final ya empecé a hablar sí, pues. No, sí está bien. de memoria. Entonces, acá eso es lo principal, pues eso es lo que pasó el profe como digamos, argumento, pero realmente no conocía este documento, porque ese día que lo pasó, este documento parece que está en dos idiomas. Entonces, cada vez que tú avanzas aparece inglés, después aparece español, después aparece francés y después vuelve a aparecer español, así, ¿cachai? Franco, te voy a mandar este documento que encontré ya, Ya, mándalo nomás, sí. porque de plano creo que te va a servir caleta, Claro. porque en realidad aquí está muy bien explicado lo que el Ya, pues. profesor quiere que entendamos. Ya, pero sigamos, pues si Sigamos, eso dale es nomás. solamente la teoría, porque al final aquí este ramo es comercial, ¿no? Tenemos que ir a lo que es. Entonces, ya habiendo explicado las teorías de la personalidad, podríamos transmitir en vivo, ¿no? Como que estamos bien, ¿o no? Estamos Ya, ahí dame, bien ¿por qué no me dais un minuto para ir a comer algo. a- Ok, No, no, no. ok. Voy, voy a buscarme un té nomás, nada más. Ah, Ya, ya, dale, dale, vengo, dale. vengo al tiro. Vaya nomás. Bueno. Lo más relevante acá es esto. La teoría que se acoja es relevante y fundamental indicar que la personalidad jurídica se entiende como un ente con manifestaciones reales de su existencia actualmente, ¿no? Las cuales se evidencian en su capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones y que a su vez puede ser representada aquí en la misma definición, ¿no? Los atributos de la personalidad ya los vimos. Lo que ya dije, sí. Nombre, domicilio, patrimonio, capacidad, Eh, ¿ya? Ahora, con respecto a los vicios, aparece acá un documento que este. Este lo vimos, Ricardo, en clase. sí, pues, ¿Qué es un vicio? Bueno, básicamente una forma, ¿no?, de realizar un acto jurídico, pero que no nace como establece la ley, sino que nace con algún elemento, algún error, alguna fuerza. Los vicios de la voluntad, error, fuerza, dolo. sí. Ya, acá están, pero acá el vicio más importante es un requisito formal, ¿no? Por ejemplo, no cumplir con la inscripción, ¿ya? Y este documento específicamente habla de que si tú no cumples con la inscripción, son vicios formales aquellos que consisten en el incumplimiento de alguna solemnidad legal, tal como la inscripción o publicación tardía del extracto de escritura o el incumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir en las respectivas escrituras, como, por ejemplo, lo relacionado con la razón social. Hay Sí. elementos en una escritura como esta que está acá, una sociedad comercial, ¿no?, que pueden tener errores. Ya los vimos ese día, los revisamos a propósito de, por ejemplo, ¿cómo se llama? El objeto de la sociedad, aparecía también el giro de la sociedad, los estatutos en general. Y eso es como los vicios formales, Ya. ¿cachai? Ahora, ¿cómo se reparan? A través de una escritura nuevamente, ¿cachai? Pero no recuerdo el nombre de eso. ¿Tú te acordás el nombre de esa escritura? Cuando tú tienes que sanear una escritura pública. Bueno, tú lo que tienes que hacer es hacer Una escritura de reparo, no sé cómo se llama. sí, se llama o sea, bueno, es una reparación. Se Pero llama mira, reparación y se inscribe al margen de la escritura aquí dice, la claro, reparación. dice, dicho saneamiento debe efectuarse por escritura pública, lo que está diciendo tú, y procederse a la inscripción del respectivo extracto. Si fuera el caso, publicado en el plazo que corresponda, según sea el tipo de sociedad que se trata. ¿Ya? Acá, luego de ello, sabemos que si una sociedad o sea, se constituye por escritura pública, que es lo que estábamos hablando todo el rato, a propósito de las teorías de la personalidad, ¿no? Habíamos visto que el requisito esencial para constituir una sociedad comercial es la inscripción en el respectivo registro comercial, ¿cachai? Por ende, si tú no inscribes, aparecen las llamadas sociedades de hecho.
que son sociedades que en realidad el derecho no ampara, pero que empezaron a ser amparadas a raíz de que pedían créditos en los bancos. Claro, Como ya habíamos visto la definición de personalidad jurídica, que es capaz de contraer, ¿no? Y obligarse, obligarse a sí misma, ¿no? O sea, mediante un representante o como la teoría de la representación, pero generalmente puede obligarse, ¿no? Y aquí lo demuestra, ¿no? Dice el Código 1855 en el artículo 2057, léelo tú, por favor. 2057, Acá está, dice. ¿Lo estáis viendo? sí. Ahí estamos. Dale. Si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes. La declaración del legislador de no poder subsistir como contrato alguno remite al cuasi contrato de comunidad, hecho voluntario lícito, no convencional, que genera obligaciones, definida en el artículo 2304 del Código Civil, que señala la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra, convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. La división y liquidación de este cuasi contrato se sujeta a las reglas de la partición de herencia. Entonces, esa es la naturaleza jurídica de una sociedad de hecho. Porque finalmente no es una sociedad que haya cumplido con todos los requisitos legales para su subsistencia, ¿no? O para nacer a la vida del derecho. Entonces, ahí constituye un cuasi contrato que es como lo que podríamos decir lo que es, digamos, la sociedad de hecho, ¿no? Y es finalmente un hecho voluntario, lícito, no convencional, que genera obligaciones y que está definido en el artículo 2304, ¿no? Eso es más o menos que es una sociedad de hecho. Ahora, la sociedad colectiva comercial se forma, existe y prueba por escritura pública, ya habíamos visto, y debe inscribirse en el extracto del registro de comercio de su domicilio en el término de 60 días contados desde la fecha de esta. Ese es el artículo 350 del Código de Comercio. El contrato de sociedad consignado en un documento privado no produce otro efecto entre los socios que el de obligarlos a otorgar una escritura pública antes que la sociedad dé principio a sus operaciones. El 351 nos habla de eso. Sí. A esta figura se le conoce con el nombre de conversión o negocio jurídico, sobre el tema de la conversión del negocio jurídico del derecho mercantil. Y habíamos revisado más o menos con el profesor de tributario lo que era una conversión, a Sí, diferencia de una transformación. claro. La conversión es como eh, una persona, yo no entendía así como una persona natural que se transforma en una persona jurídica, ¿no? ¿Tú lo entendiste así? Mm, ¿No te acuerdas? no, Ya, mira, la transformación se produce cuando una sociedad se transforma en otro tipo de sociedad. Por ejemplo, una sociedad anónima se transforma en sí, una sociedad por acciones. y no es necesario hacer término de giro. O sea, Claro, no, eso a es propósito de las normas tributarias, claro. de una norma tributaria. Sí, Pero en el caso de que una persona jurídica, un empresario individual, ¿no? La empresa individual se transforme en una sociedad, en ese caso hablamos de sí, conversión, tiene que ser el término de giro ahí y declarar nuevo patrimonio. claro. Eso es conversión, ¿cachai? Ya, Eh, ¿Me podéis dar un minuto? Voy al baño y revisamos esto. dale, Espera un dale, momento. No, no te vayas dale. porque esto es importante. Estoy aquí. ¿O? Ya vale. Ah, te tengo sin cámara. ¿O? Ya, espera. Ahí sí estoy más bonito.
hermano. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, ¿no? Esa es la conversión. ¿No? Esa es la conversión. Aquí dice, en nuestro concepto, la conversión es una transmutación que opera por el Ministerio de la Ley, en cuya virtud un negocio jurídico nulo, que produce efectos de un negocio de tipo distinto o en sus propios efectos, permitiendo que a las partes satisfacer el fin que perseguían con el primero, aunque tal satisfacción no sea integral. En este caso es el caso de la sociedad de hecho. De sociedad de hecho, sí. Porque finalmente se produce la nulidad, o sea, el negocio jurídico es anulable, pero el legislador entiende que los sujetos perseguían un fin en común, ¿no? Por tanto, realiza una conversión a lo que corresponde, ¿no? Los conceptos de la sociedad de hecho, irregular o anómala, no son conceptos unívocos de la doctrina y en la jurisprudencia. Esto es, se tratan de nociones distintas con matices particulares. Ya, y esto es la sociedad de hecho y bla, 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 bla. De aquí para adelante es puro chamullo. El nuevo artículo 357 del Código de Comercio, incorporado con la 19.499 del 11 de abril de 1997, prescribe: la sociedad que adolezca de nulidad por incumplimiento de lo prescrito en el artículo 350 gozará de personalidad jurídica y será liquidada como una sociedad si consta de escritura pública o instrumento reducido a escritura pública o protocolarizado. Todo ello sin perjuicio del saneamiento del vicio. ¿Cachai? Establece un procedimiento de saneamiento de vicio. Yeah. Y ese procedimiento es el que vamos a revisar, ¿no? Que es el procedimiento de saneamiento de personalidades jurídicas. Dice, los socios responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieran contratado a nombre e interés de la sociedad de hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que lo contrario, digamos, a lo que se trata de hacer con una sociedad. Porque la sociedad habíamos dicho que era separar patrimonio. En este caso, claro. No, pues en este caso responden solidariamente. O sea, todos por en parte iguales. Claro. Todos por un mismo monto. Ya, pero espérate, pero sobre los patrimonios de la sociedad de hecho o sobre los patrimonio personal también. Sobre todos sus patrimonios, pues si no se constituye una personalidad jurídica. Ah, claro, tienes razón en eso. Claro, pues si la idea es separar los patrimonios, pero como no pudiste separarlo, digamos, cuando hablamos pues cuando hablamos de separación de patrimonios, también estamos hablando de limitación de responsabilidad. Ya, perfecto. Que respondáis por cierta cantidad de aportes que haces tú. Entonces, ese es como la sanción, ¿no? Pero en general, el nuevo artículo 355 del Código de Comercio, el que establece esta ley, dispone la omisión de la escritura pública o de constitución o de modificación o de su inscripción oportuna en el registro de comercio produce nulidad absoluta. Oh. ¿Ya? Esa es la sanción. ¿Ya? Ya. Así que, si te preguntan, ¿cuál es la sanción? ¿Cómo se castiga, digamos, una sociedad que no se inscribe en el registro de comercio o no está bajo una escritura pública o etcétera? En ese caso, nulidad absoluta. Con la salvedad de lo dispuesto en el 356 y el 361 el primero. No sé cuál sea esa salvedad. Vamos a revisarlo. El cumplimiento oportuno. ¿Ah? La sociedad que no consta de escritura pública o de instrumento reducido de escritura pública o de instrumento protocolizado es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada. No obstante lo anterior, si existiere de hecho, dará lugar a la comunidad. ¿Te cambiaste? Ya, espérate. Disculpa. Ahí está, sorry. Dará de conformidad a lo establecido. Ya. Ya. La sociedad que no consta de escritura pública o de instrumento reducido de escritura pública o de instrumento protocolizado es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada. No obstante lo anterior, si existiere de hecho, dará lugar a la comunidad. Las ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán de la restitución de los aportes, se efectuarán entre los comuneros con arreglo a lo pactado.
Ya, ahí está, pues, ¿viste? Eso Sí, es una de las cosas importantes, ¿no? ¿Qué pasa si una sociedad comercial le falta, digamos, no consta en escritura pública o en un instrumento reducido a escritura pública? sí. ¿Cuál es la sanción? eh, de nulidad de pleno derecho, no obstante, si existe de hecho, Y no podrá ser eh, saneada, no claro. podrá ser saneada. Ahora, no obstante lo anterior, si existe de hecho, da lugar a una comunidad. O sea, finalmente, si no se constituye por escritura pública, la sanción es que eso no exista, nunca más existió. Exacto. ¿Cachai? El tema es que te genera una comunidad que habíamos visto que es un cuasi contrato. Claro. Las ganancias y pérdidas se reparten y soportarán la restitución de los aportes se efectúan entre los comuneros con arreglo a lo pactado y en subsidio conforme a lo establecido para la sociedad. Eh, los miembros de la comunidad responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieran contratado, ya lo vimos, y no podrá oponerse a terceros a falta de instrumentos mencionados en el inciso primero. Los terceros podrán acreditar la existencia de hecho por cualquiera de los medios probatorios que reconoce el código. Esta prueba será apreciada de acuerdo a la regla sana crítica. Chuta, a la zona Se, crítica. se otorga a la sociedad por escritura pública, inscripción de extracto en el registro de comercio en tiempo, pero existe vicio formal cuando falta de cumplimiento o cumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir. Ya, por ejemplo, dice, se otorga una sociedad por escritura pública, ¿no? Y la inscripción de extracto en el registro de comercio en tiempo, pero existe un vicio formal en cuanto a la falta del cumplimiento o cumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir. ¿Y cuáles eran esas menciones? Eh, ¿Te acordáis? Eran unas menciones que tenía que tener. tenía que. Por ejemplo, tener el nombre, Ah, ¿cachai? los atributos de la persona. No tan, o sea, sí, lógico, los atributos de la persona, por ejemplo, el domicilio, etcétera. Sí. Pero, pero en cuanto a eso, es incumplir, digamos, un cumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir, ¿no? Ahí en ese caso, por ejemplo, existe un vicio formal. Ya, ¿Cachai? Se otorga la sociedad por escritura pública con omisión del extracto inscrito en el registro de comercio. Ese es otro. No se publica el extracto. exacto. Y la tercera, la sociedad por escritura pública con inscripción de extracto en el registro de comercio fuera de plazo. Eso ya lo hemos visto, sí. Ya. Se otorgó la sociedad por instrumento privado. Ahí está la otra. Son varias. Sí, En estos casos estamos frente a la sociedad irregular, ya que se ha gestado contra agresión a las formas típicas de la ley. El concepto sería un vicio formal y vicio de fondo. Bueno, no, perdón, hasta acá estaría bien. Esto es otra parte, ¿no? ¿Qué es un vicio formal y un vicio de fondo? Vicio formal, aquellos que consisten en el incumplimiento de alguna solemnidad, como los que vimos ya sé. anteriormente, ¿no? Tales como la inscripción, publicación tardía, etcétera, ¿no? O cumplimiento imperfecto de las menciones que establece la ley. Acá están, por ejemplo, la razón social, por ejemplo. Claro. Eh, La ley 19.500 señala que no constituye vicio formal en su letra E, consagra en general dice consagra la regla general subsidiaria. En general, las disconformidades no esenciales que existen entre las escrituras y las inscripciones o publicaciones de sus respectivos extractos se entienden por disconformidad esencial aquella que induce a una errónea comprensión de la escritura extractada. Esa es una disconformidad esencial. Indudablemente, los mayores problemas interpretativos para los jueces y abogados surgían en relación a delimitar cuándo estamos frente a un vicio formal saneable y cuándo estamos en un vicio formal, de acuerdo a la regla del artículo 9, vicio de fondo. Los defectos relativos al contenido de las escrituras no se consideran vicios formales, sino de fondo, lógico. Esos son los vicios de fondo, los que están dentro de lo relativo al contenido de la escritura, por ejemplo, a los estatutos mismos. Correcto. Eh,
dice, son elementos esenciales del contrato de sociedad. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de sociedad? Uno, la existencia de más personas, ¿no? La estipulación de un aporte o el capital, el ánimo o voluntad de la sociedad, del affectio societatis, y son elementos de la esencia o existencia común a todo acto jurídico. Ya habíamos visto que los generan a todos, la capacidad legal, la voluntad, libre vicio, la causa lícita, el objeto ilícito y las solemnidades que establece la ley. Entonces, tenemos como requisito a todo contrato la capacidad, la voluntad, libre vicio, la causa lícita, el objeto lícito y la solemnidad. Y como requisitos esenciales, las que mencionábamos acá, ¿no? La existencia de dos o más personas, la estipulación del aporte, el ánimo, la voluntad, el afecto societatis. Esos son requisitos de la esencia. Y aquí dentro de estos son los comunes a todo acto jurídico, lo que estábamos hablando recién. ¿Qué más? Y aquí están los requisitos, léelos tú. Requisito. A. Que se otorgue una escritura pública en el cual se corrija vicios de la Constitución o modificación. Este es B. el procedimiento, disculpa para sanear. Vale. C. Que se otorgue una escritura pública en la cual se corrige el vicio de constitutivo o modificación. Que un extracto de la escritura de saneamiento sea inscrito y, si fuera el caso, publicado en el plazo que corresponda según el tipo de sociedades que trate. ¿Ya? Letra ya. No es posible sanear la nulidad por vicio formal a consecuencia de la ejecución voluntaria del contrato de sociedad. Para que la nulidad por vicios formales que afecte la constitución o modificación de una sociedad sea saneable, es requisito, baja, es requisito esencial que estos actos consten de escritura pública o instrumentos reducidos a escritura pública o protocolización. ¿Ya? De no concurrir estas circunstancias se produce una nulidad de pleno derecho. Y si existe de hecho, da lugar a una comunidad. Bueno, estamos leyendo lo mismo. Sí, es que en resumen habíamos visto que cómo se sanea la nulidad, ya habíamos visto los vicios, ¿no? Los vicios Sí. los vicios que podemos, digamos, sanear son vicios netamente formales, ¿no? Que son requisitos que establece la ley. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos de los vicios que se pueden sanear. Dice, o cómo se pueden, los requisitos, ¿no? Por ejemplo, se puede sanear a través de una escritura pública, ¿no? Que corrija el vicio, Sí. que en el extracto de la escritura de saneamiento sea inscrito y, si fuere plazo, publicado básicamente los mismos plazos que correspondan. No es posible sanear la nulidad por vicio formal a consecuencia de la ejecución voluntaria del contrato. Para que la nulidad por vicios formales que afecta a la constitución o modificación de la sociedad sea saneable, es requisito esencial que estos actos conten escritura pública. Lógico. Si no había visto escritura pública, no hay sociedad. No. De no concurrir esta circunstancia, se produce una nulidad de pleno derecho, lo que habíamos visto. Si no hay escritura pública, en realidad es nulo de pleno derecho, no se puede sanear. O sea, es como requisito esencial que consta en escritura pública. Claro. Y ahí se degenera lo que habíamos visto del tema de la comunidad. Es lo mismo que estamos hablando. Saneada la nulidad por vicio formal de conformidad a la ley, esta produce efecto retroactivo a la fecha de las escrituras públicas o de la protocolización aludida. ¿Ya? O sea, desde ese momento, ¿no? Saneada la nulidad en conformidad a la ley, me imagino que ese saneamiento se hace a través de un procedimiento a través del juzgado civil. ¿Cómo se hará eso? ¿O se hace simplemente, se forma una escritura y se publica y listo? Lo que pasa es que tú, al momento de inscribir, recuerda que la inscripción, o sea, las escrituras siempre están a revisión del conservador. Ya. ¿Ya? Entonces, si hay algún vicio, el conservador te va a avisar a ti, te va a avisar. Y si tú no cumples con esa corrección dentro de los plazos establecidos por la ley, claro, ahí cabemos lo que se determina como se tendría que hacer un procedimiento de sanación, de sanamiento de la escritura pública.
Por ¿ya? eso, pues. Entonces, ese saneamiento tú ahí, no sé, pues ya, te viene un cliente, como decís tú, llega a tu oficina y te dice, Ricardo, quiero constituir una sociedad. Tú como abogado lo asesorás y le hacías el modelo de escritura pública, concurren al acto de la firma, en el notario, ¿no? Se saca la firma de todos, se produce el acto constitutivo. Después, ¿tú qué haces con eso? ¿Lo vas a inscribir? Claro, lo En primero que 60 hago, días, tengo 60 días. En esos ¿ya? 60 días yo puedo hacer una minuta, porque se llama minuta. ¿Ya? Yo puedo hacer una minuta que determine un borrador de escritura. Y ese borrador lo va corrigiendo el conservador, o sea, el notario público. Una vez que yo ya pido y firmo la escritura en el notario público, esas se van directo al conservador. Una vez ingresada al conservador, lo que procede es la revisión de la misma. Ante esa situación, lo que a posteriores sucede es que si encuentran algún vicio que determine que no se Te puede lo informan. inscribir porque Ah, falta ya, algún ya. requisito, Ya, te lo ya informan. te van a informar. Si tú Ya. no cumples Que no dentro se del puede plazo que inscribir, te da, claro. no se puede inscribir. Y entonces tendrías que realizar el procedimiento de saneamiento. Ah, ya. Realizar una escritura de saneamiento. Ya te entiendo. Claro, Ya, entonces, el tema es que, bueno, retrocediendo un poco, luego de saneada la nulidad, me imagino que el momento que se produce es cuando nuevamente sea inscrita y publicada en un extracto en el diario oficial, ¿o no? claro, sí. Que El, haría, el, digamos, extracto, el claro, extracto se publica en el diario oficial, en claro, ninguna otra parte. ya. Pero si se trata de una modificación que no haya sido oportunamente inscrita, en su caso publicada, el saneamiento producirá el efecto retroactivo a la fecha de inscripción, eh, básicamente tardía, la última. O sea, de la primera vez que tú fuiste a presentar la escritura pública al conservador, desde esa fecha va a tener efecto retroactivo. Claro. Entonces, si hay el tema es que si hay un saneamiento de la nulidad por algún vicio formal, esta produce, ¿no?, una vez saneada, un efecto retractivo hacia la fecha de la escritura pública aludida, Claro, ¿no? claro. Pero si hay un efecto de inscripción tardía, en ese caso se produce un efecto retroactivo, pero solamente a la fecha de la inscripción, no a la fecha de la escritura. Exacto, de la Eso es escritura, como de la inscripción. importante. Ya. El procedimiento de saneamiento se contempla en la ley, puede practicarse aún después de que la nulidad haya sido hecha valer en juicio, puede practicarse aún después, ¿ya? Pero antes de que quede ejecutoriada la sentencia, ese es el plazo. La acción y excepción de nulidad prescribe en el plazo de 2 años, contado de la fecha del otorgamiento de la escritura. Esta prescripción corre de toda clase de personas y no admite suspensión alguna. Vencido el plazo, prevalecen las disposiciones de la escritura pública sobre el extracto. La nulidad fundada en vicios formales que afecte la constitución o modificación de una sociedad, una vez que ésta se encuentre disuelta, no puede alegarse en juicio. Lógico. Mm, Esta disposición es lógica ya que toda vez que ha operado una causal de disolución, ya vimos que una causal de disolución, por ejemplo, es la muerte de un socio, ¿o no? no, En ese caso pasa a su heredero, exacto. pero por ejemplo la voluntad de todos los que formaron la sociedad es una causal de disolución, ¿o no? Es que todo eso va a depender, las De los causales de estatutos. disolución están dentro del estatuto, correcto. Exacto. Ya, entonces entra en proceso de liquidación y no tiene sentido alegar para obtener una declaración jurisdiccional de nulidad. Ya habíamos visto que sí, básicamente es por eso, ¿no? Ya, ¿qué más? Hasta acá nomás, pues si no, no hay nada más. No hay nada más, de No, ahí yo nomás. creo que quedemos hasta acá. Y eso, mira, a ver, espérate un poquito antes que te vayas. Ya vimos personalidad jurídica, ya vimos cómo era la Sí, teoría de la personalidad jurídica, las tres teorías esas, ¿no? Luego de eso vimos que la teoría de la personalidad jurídica comercial, ¿no? Después vimos los vicios formales que atacan y los que se pueden sanear. Ya habíamos visto que sí, son vicios que atacan a la formalidad, a la forma de llevarse a efecto el acto. Por ejemplo, a los vicios de forma, no de fondo. claro, o sea, claro, pero por ejemplo, si los requisitos esenciales a todo contrato, bueno, están incluidos, ya lo habíamos visto, la Sí, voluntad,
la causalicia, objeto lícito, la capacidad de las partes. Habíamos visto también que tiene los requisitos especiales del mismo, los requisitos, digamos, esenciales o especiales del Que mismo existan más contrato. de dos socios, Claro, el capital que capital, se va a aportar. exacto, y el ánimo, el afecto societario, ¿no? Luego de eso, no vimos los tipos de sociedades, Pero eso lo pero vimos la vimos la otra vez y lo estudiamos. ya, pero los No, los tipos de sociedades serían, bueno, esos son con de la profe Valeria, pero según lo que yo me acuerdo, serían sociedades de responsabilidad limitada, sí, que son sociedades que el profe no las pasó, ¿no? Él va a hacer la prueba de eso, pero no las pasó, ¿no? Yo no veo un documento aquí que sea de eso, pero la sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, su característica fundamental es que cada socio responde por el aporte que tiene dentro de la empresa, ¿no? claro. Está limitado a su aporte. Esa es como la esencia de la personalidad jurídica. Después está la sociedad anónima, que se Ujú. forma en torno a un capital, Sin ¿no? saber tú quién es el socio. Indeterminada persona, porque en el caso de la sociedad anónima. Exacto. En el caso de la sociedad por acciones, la particularidad es que, bueno, la sociedad anónima se forman más de 50 personas, parece, también, ¿o no? Exacto. ¿Cachai? ¿O no? ¿O con dos So- podís? no, eh, Hasta 50 personas. de 25 a 50 me parece que, Sí, yo me acuerdo que es hasta 50. porque, porque las otras son de responsabilidad limitada. Claro. Bueno, ya vimos también las sociedades, perdón, las sociedades La de IRL responsabilidad, que ya claro. sabemos, ¿Cómo se dice eso? Empresa individual EIRL, empresa Empresa individual. Individual de Responsabilidad Limitada. Ya ese, digamos, ahí hay un en torno, digamos, a la figura de personalidad jurídica. En realidad lo que hace el legislador es atribuirle, digamos, un patrimonio distinto al que la compone, porque es uno solo. Sí, Es la claro, es única que diferencia. recuerda que la empresa individual es distinta a la IRL. Sí, pues distinto. Sí, te entiendo eso. Pero es importante, digamos, dejar como para cierre que finalmente los tipos de sociedades va a depender de qué es la actividad que uno quiera realizar, ¿no? De, La de, de, cantidad de capital, porque por eso, que a eso mismo te iba a decir que también hay tipos de sociedades requieren un que capital. son intuito personales, son contratos que son de confianza, ¿ya? Por tanto, ahí en ese caso eh, es como más determinada en torno a la persona más que al capital. Y al revés, la sociedad de capitales, que es la que decís tú, Claro, que no giran tanto la persona, el socio, sino que más al capital que tiene aportado, ¿no? exacto. Y eso, pues no sé qué otra más, en la sociedad en comandita no la entiendo yo. No sé si la entendiste. No cacho cuáles son las sociedades comanditas. Pero están reguladas en el Código Civil. Yo sé que Ya no, están, pero mira, pero, si, pero eso, ¿por qué no me mandáis este Word que tenía ahí, te lo mando al tiro, ¿cuál? el que vimos recién? El saneamiento. ¿Ah? ¿Saneamiento? El saneamiento. Sí, Ya mándame ese, por favor. ya te lo voy a mandar al tiro. Y nos vemos, pues. Ya, te lo mando al toque. Al regreso. Nos vemos más tarde, cuídate. Ya, pero nos vemos, cuídate. Chao. Un abrazo. Chao, chao.